Buenas tardes, vamos a continuar con la clase de mecánica racional. Vamos a desarrollar el tema de armadura. Las armaduras son estructuras que nos sirven para salvar grandes luces, es decir, grandes distancias. Normalmente las armaduras se colocan en tres columnas, ¿ok? Y sirven para soportar o bien estructuras como trolley, soportar grúas móviles, puentes de grúa, para soportar, por ejemplo, puentes estructurales metálicos, techos, en fin, hay diversas aplicaciones dependiendo del tipo de armadura que vamos a diseñar. Y para calcular la armadura, que la vamos a considerar como la estructura que está conformada por barras, que todas son ideales las barras, es decir, el peso de cada una de las barras por las cuales está conformada la armadura es muy liviana comparado con las fuerzas externas que van a soportar. Ejemplos de armadura son esas grúas telescópicas que utilizan para la construcción, que llaman también grúas pluma. Ahí pueden ver la estructura, lo que es una armadura. Pueden verla en los techos de los galpones industriales. También se utilizan mucho las armaduras, que se conocen como cerchas. ¿Ok? Así lo vamos a llamar. Armaduras o cerchas. Y existen varios métodos para resolver esto. Uno de los métodos es el método que vamos a llamar método de los nodos. El otro es el método de las secciones. Vamos a ver ambos. Y hay un tercer método que se desarrolla por geometría, que podemos verlo desde el punto de vista gráfico, que es el método de la cremona. El método de la cremona no lo vamos a tocar nosotros, pero sí vamos a tocar el método de nodo y el método de secciones. Entonces voy a compartir la presentación con ustedes de lo que es la armadura plana. Ok, entonces tenemos armaduras planas. Como les venía diciendo, la armadura simple está constituida por barras o elementos ideales interconectados a los extremos. Entonces tenemos una barra que está conectada a otra barra o conectada a un nodo o conectada a un vínculo a tierra en uno de sus extremos, y en el otro extremo está conectado a una barra mediante un elemento que vamos a denominar nodo. Las barras se consideran sin peso propio, como acabo de decirle, y están vinculadas a tierra mediante soporte. Ya sabemos cuáles son los tipos de soporte que existen. Puede ser una articulación plana, un rodillo, una cuerda, un cable tenso, puede ser una barra, en fin, hay diferentes tipos de soporte. La conexión de dos o más barras la denominamos nodo. El punto de conexión donde concurren dos o más barras, a eso lo vamos a llamar nodos. Hay literatura española que lo llama nudos, yo prefiero llamarlos nodos a la interconexión entre las dos barras. Todas las fuerzas que vamos a trabajar en ese sistema van a ser coplanares. Es un sistema de fuerza coplanar. Todas las cargas están aplicadas en los nodos, ¿ok? De manera que vamos, como la fuerza es una fuerza deslizante, es un vector deslizante, la barra que está sometida solamente a dos fuerzas, que puede estar sometida a dos fuerzas, o está sometida a tracción, ¿ok? Que trata, una fuerza que trate de separar sus elementos, o a compresión, que trate de unir los elementos diferenciales de la barra, nosotros podemos trasladar esa fuerza simplemente en los nodos de conexión, como vamos a ver en los problemas. Ok, y en los nodos existen pasadores para lograr la conexión o carteles de soldadura. ¿Pero qué es un pasador y qué es un cartel de soldadura? Entonces, vamos a hablar, antes de desarrollar, fíjate, la soldadura, el eje central de la barra, como vamos a ver más adelante, el eje central es lo que vamos a llamar eje neutro. Entonces, el punto de intersección de los ejes neutros de las barras es lo que vamos a llamar nodo. Es un punto algo hipotético, ¿ok? Porque estamos imaginándonos un eje que es el eje de la barra, que lo vamos a llamar eje neutro, y la intersección de esos ejes neutros es lo que vamos a llamar nodo.
El procedimiento de análisis sería el siguiente. Determinamos si la armadura es estable. ¿Cómo sabemos si la armadura es estable? Bueno, hay una ecuación para analizar la estabilidad de la estructura. Esa ecuación es la siguiente. B igual a 2n menos 3. B es el número de barras, N es el número de nodos, y si se cumple que el número de barras es igual a 2n menos 3, entonces la estructura es estable. Si no fuera igual, entonces en el caso que fuera menor, quiere decir que faltan barras para lograr la estabilidad. Por lo tanto, la estructura es inestable. ¿Ok? Pero si yo tengo exceso de barras comparado con el número 2n menos 3, entonces la estructura tiene un exceso de estaticidad. Entonces podemos decir que la estructura es hiperestática. No vamos a trabajar acá con estructuras hiperestáticas y tampoco vamos a trabajar con estructuras que no estén estables. ¿Okay? Aquellas estructuras que no están estables las vamos a llamar en mecánica cadenas cinemáticas. Y las cadenas cinemáticas se manejan en el caso de diseño de mecanismos para ingeniería mecánica. Pero eso no lo vamos a meter acá. Acá es simplemente estática. Entonces, estamos estudiando el equilibrio. Y para estudiar el equilibrio, vamos a estudiar entonces esta armadura en situación estable, de equilibrio estable. Ok. Entonces, identificamos dónde se producen las reacciones externas. Las reacciones externas van a estar en los apoyos a tierra. Ahí tenemos que identificar cuáles son las acciones y cuántas fuerzas están actuando ahí, cuántas incógnitas actúan en esa articulación, en esas conexiones a tierra. Identificamos por inspección si existen barras que no estén cargadas. Es decir, puede ser que mi sistema tenga barras que tengan carga cero, ¿ok? Que simplemente la barra sea para darle estabilidad al sistema, pero que no esté soportando ningún tipo de esfuerzo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre comenzando por un nodo donde existen solo dos fuerzas de barra desconocida. ¿Por qué dos fuerzas? Porque el nodo es una partícula. Es el punto de intersección de los ejes neutros de los elementos, de las barras. Entonces va a ser una partícula. Como es una partícula, la partícula la analizamos nosotros con dos ecuaciones, porque había una condición necesaria y suficiente, que era que sumatoria de fuerza sea igual a cero. Ahí no hay momento. ¿Ok? Entonces, si la sumatoria de fuerza es cero, sumatoria de fuerza en X es igual a cero y sumatoria de fuerza en Y es igual a cero. Y solamente vamos a aplicar momento, las ecuaciones de momento, para calcular las reacciones si fuera necesario, como vamos a verlo más adelante. Es conveniente, cuando estamos calculando, analizando la armadura, colocar una tabla que diga la barra y la fuerza. ¿Ok? A veces se coloca barra, fuerza y condición, en donde en la tercera columna, si la tuviéramos que dice condición, entonces me va a decir si la barra está sometida a tracción o está sometida a compresión. De todas maneras, por convenio matemático, aquella que es negativa va a estar sometida a compresión y la que es positiva está sometida a tensión. Por lo tanto, las fuerzas llevan un signo. Si yo coloco el signo, ya puedo interpretar si está compresión o está tensión. ¿Qué es una barra que está sometida a tracción o tensión? Es una barra cuyos extremos están siendo alados. Es decir, estoy tratando de separar una parte de la barra de la otra. Eso es lo que se llama tensión o tracción. Y compresión es todo lo contrario. O sea, las fuerzas van entrando. ¿Ok? Estoy tratando de acortar la barra. Esas son las fuerzas, las dos únicas fuerzas que pueden estar soportando las barras de una armadura. Para cuando analicemos los elementos de fuerza cero, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En la estructura que está presente acá tenemos dos articulaciones. Aquí esto sería una articulación plana, por lo tanto va a presentar dos reacciones. Y aquí tengo un rodillo, ¿ok? Entonces presenta una sola reacción. Acuérdense de la tablita de la elementos, los vínculos externos, cómo eran las reacciones. Y tenemos la armadura donde aplicamos una fuerza P. Entonces analizamos por aquí y vemos. Mira, si P es un dato, yo puedo analizar este nodo porque no conozco esta barra y no conozco esta. Y tengo nada más dos incógnitas, pues estas dos fuerzas. Entonces pudiera comenzar por aquí. Pero aquí, para comenzar por acá, necesito calcular las reacciones. Y no tengo cuánto vale la reacción.
Para la estructura completa, yo puedo, por ejemplo, hacer momento aquí en B, hago momento en B y me van a generar momento la fuerza P y me va a generar momento esta reacción. Si yo tuviera la geometría completa, la distancia, entonces puedo calcular cuánto vale esta reacción. Y luego aplico sumatoria de fuerza en X para toda la estructura y obtengo cuánto vale esta reacción. Aplico sumatoria de fuerza en Y y obtengo cuánto vale esto. Aunque aquí se puede ver directamente por inspección que esta fuerza en Y es igual a 0. ¿Okay? No hay ninguna externa que me la contrarreste. En cuanto a las fuerzas internas, que son las fuerzas en las barras, las que están sometidas en las barras, vamos a tener lo siguiente. Aquí hay un nodo D. En ese nodo D hay una barra que tiene una fuerza que viene en esta dirección. Pero en ese nodo no hay ninguna fuerza que se me pueda generar que me contrarreste a esta. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que la fuerza dA de esa barra es igual a 0, porque no hay nadie que me la anule. Igual sucede aquí. Aquí no hay nadie que anule esa fuerza AC. Por lo tanto, esta fuerza que aparece aquí tiene que ser igual a 0. Mira, si esta fuerza es 0 y este es el nodo que estamos analizando, entonces la fuerza ED tiene que ser igual a la fuerza DC para que esté en equilibrio, porque ambas fuerzas se deben compensar. Entonces, por inspección, observamos que en A existe una reacción en dirección horizontal y en B existen dos reacciones, una horizontal y una vertical. Ya dijimos que la vertical vale 0 por simple inspección visual. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo D, tenemos tres fuerzas, la cual AD es perpendicular a DE y DC. Y no tiene ninguna que la anule, como les acabo de decir ahorita en la explicación. Por lo tanto, AD debe ser igual a 0. Igual conclusión podemos sacar finalmente con AC, que debe ser igual a 0. Entonces, antes de resolver un problema, identificamos primero si hay unos elementos que tengan fuerza 0 para que el problema no se haga tan largo en el cálculo. Veamos entonces un ejemplo de una armadura simple. Entonces, fíjate que aquí tenemos la armadura y decimos, mira, vamos a hacer el análisis de estabilidad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces, B debe ser igual a 2n menos 3. Como B es igual a 9 y el número de nodos 6, entonces 6 por 2, 12, menos 3 sería 9, 9 es igual a 9. Por lo tanto, la estructura es estable. Una vez que identificamos la estabilidad, lo que vamos a hacer es calcular. Primero, vemos si la estructura es estable. Porque si me diera, por ejemplo, que esto es 8 y esto es 9, este resultado, entonces no es estable. ¿Ok? Se convierte en una cadena cinemática y la vamos a calcular eso de otra manera, ya como un mecanismo, no como una armadura estable, no como un elemento estructural. Ok. Entonces, identificamos sobre la estructura si hay elementos de fuerza 0. En efecto, sí lo hay, porque vamos a tener que en este nodo, cuando analizo este nodo, no hay nadie que me compense esta barra. Vista desde este nodo. Porque vista de este me puedo confundir, porque hay una fuerza aquí. ¿Ok? Pero vista desde este nodo, no hay ninguna que me contrarreste. Entonces, esta barra debe ser 0. Esta barra debe ser 0 porque vista desde este nodo E, tampoco hay alguien que me contrarreste eso. Por lo tanto, tengo dos fuerzas que van a ser 0. Si hacemos que sumatoria de fuerza en A, aquí hay un rodillo. Entonces tengo una componente A sub Y de reacción. Mientras que aquí hay una articulación plana, voy a tener dos componentes, C sub X y C sub Y. Entonces hacemos sumatoria de momento en A, aquí. ¿Por qué sumatoria de momento en A? Bueno, porque A sub Y no hace momento porque pasa por A. C sub Y tampoco hace momento porque pasa por A. Entonces voy a tener momento generado por esta de 900, por esta de 600 y por esta vertical que tengo aquí. Entonces, veamos cómo serían los momentos. Si yo digo que esto va hacia arriba, porque cuando no conozco cuánto vale la fuerza, entonces el sentido que yo voy a considerar es un sentido positivo. Es el sentido inicial. Asumo que son positivas. Entonces, si yo tomo momento en A, va a ser momento. Esta de 900, el brazo de palanca es 4. ¿Ok? Esta de 600 tiene un brazo de palanca 4
pero la de 900 hace girar en sentido antihorario, por lo tanto el momento es positivo, y la de 600 en sentido horario, es negativo. Todo lo podemos ver aquí, 600 por 4 negativo y 900 por 4 positivo. Además, hay el momento de esta reacción C-Y, que tiene como brazo de palanca 8 y hace girar en sentido antihorario, por lo tanto C-Y multiplicado por 8 sería este momento. Fíjense que en esta ecuación de sumatoria de momento en A, que debe ser 0 porque debe estar en equilibrio, la única incógnita es C-Y. Entonces, despejo C-Y y te da que es menos 150. ¿Qué significa que sea menos 150? Que el sentido que yo considere que es hacia arriba no es el sentido correcto, sino que esa reacción viene hacia abajo. Por eso puse un vector verde aquí para identificar que realmente la reacción es hacia abajo. Ahora, cuando yo hago sumatoria de fuerza en X igual 0, en X no tengo fuerzas externas que me contrarresten esta. Entonces yo puedo deducir directamente que su X va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en Y también debe ser igual a 0. ¿Quiénes están en Y? Está esta de 900, que es menos 900, menos 600. Tengo una reacción aquí que sería A sub Y positiva, y tengo una que viene hacia abajo, que sería menos 150. Yo puedo despejar cuánto vale A sub Y A sub Y va a ser 1650 libras en esa dirección, hacia arriba. Bueno, ya tengo las reacciones. Tengo A sub Y, tengo C sub Y, tengo C sub X. Podemos verificar entonces la validez haciendo momentos sobre cualquier punto. Yo hice momentos alrededor de este punto, pero pueden haber hecho momentos alrededor de B, de cualquier punto que tengáis. Al hacer sumatoria de momento alrededor de E, el momento me lo va a generar esta fuerza, me lo va a generar esta fuerza. A pasa por ahí, esta fuerza es 0 y C sub Y también me genera momentos. Entonces voy a tener 3 momentos. Como puede verse, los momentos están acá. Esa sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Si yo tomo momento en cualquier punto de la estructura y el momento me da diferente de 0, esa estructura no está en equilibrio. No, hay algo que está mal ahí, no está en equilibrio. Una vez que tenemos las reacciones, entonces identificamos los elementos de fuerza 0. Como ya dijimos al principio, en B no hay carga externa aplicada, entonces B sub D es igual a 0, y por la misma razón en E sub A también va a ser igual a 0. Y comenzamos a estudiar los nodos. La técnica es la siguiente. Yo voy a representar el nodo y voy a comenzar por un nodo donde tenga solamente 2 incógnitas. Me vengo hacia atrás. Voy a comenzar por el nodo F. Tengo una carga externa aplicada. No conozco la fuerza de la barra FE, no conozco la fuerza de la barra FA. Entonces, FE no la conozco, la dibujo saliendo positiva, y FA tampoco la conozco, la dibujo saliendo positiva. Hay un ángulo entre esas dos que aparecen ahí. Ese ángulo lo podemos obtener porque tengo la geometría. Tengo que esto es 4 y que esto es 3. Por lo tanto, esto vale 5. Yo puedo tener este ángulo que aparece aquí. En el diagrama, que sería mi diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Aquí no podemos aplicar momento porque es una partícula. Entonces, sumatoria de fuerza en X igual a 0 es FE más FA por el coseno de tita. El coseno de tita es el coseno de este ángulo. Si esto vale 5 y esto vale 4, debe ser entonces 4 quintos. De manera que FA, coseno de tita, debe ser 4 quintos. Ya tengo la sumatoria de fuerza en X. En Y vamos a tener menos 900, vamos a tener menos, porque lo consideré que iba hacia abajo, menos FA por el seno, que sería 3 quintos. Ok, ya tengo entonces la sumatoria de fuerza en Y. Yo puedo despejar cuánto vale de esta sumatoria de fuerza en Y, cuánto vale FA. Y resulta que FA me da menos 1500. Negativo. Eso quiere decir que no va hacia abajo, sino que viene hacia arriba. Le cambio el sentido en mi diagrama. Sustituyo en F de X. Al sustituir aquí, vamos a tener que es FE. Como este me dio negativo, lo sustituyo aquí y me da un menos. Entonces sería menos 1500 por 4 quintos. Eso es igual a 0. Y despejo cuánto vale FE. Por sumatoria de fuerzas, entonces en el otro nodo, en E, como esto vale 0, entonces esta barra tiene que tener una carga igualita a la de esta barra. Entonces vamos a tener por sumatoria de fuerzas que si esta la calculé ya, queda 1200. Y fíjense que 1200 hacia la derecha me dio positiva, lo dejo así. Pero se supone que aquí hay una barra que está conectada
a este nodo y que está conectada al nodo E. Si aquí esta fuerza está bien, en el extremo de la barra la fuerza tiene que ser igual pero sentido contrario. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton. Entonces, para que dé cero, en ese punto, en esa conexión de cero esté en equilibrio, esta fuerza tiene que tener su contraparte en la barra. De manera que, como podemos ver, la barra tiene que estar sometida a tensión, tiene que estirarse, porque la fuerza van a ser de esta manera. ¿Ok? Una fuerza hacia allá, en el extremo, una fuerza hacia acá. Como la barra está sometida a tensión, entonces podemos decir que 1200 libras hacia la izquierda tiene que ser igual a este ED. Por lo tanto, ED también va a ser 1200 libras. Seguimos con los nodos. Entonces, el siguiente nodo es el nodo D. En el nodo D, vamos al gráfico. El nodo D sería esto. Tengo una que ya la calculé que sería esta. Luego tengo esta desconocida, esta que vale 0 y tengo esta. Tengo dos barras desconocidas, ¿ok? Y tengo una carga externa de 600. De manera que tengo esta de 600, esta de 1200 que ya la sé, la que no conozco la dibujo saliendo del nodo, y este ángulo debe ser igual. Este ángulo es alfa, este ángulo es alfa. El ángulo alfa lo puedo tener porque tengo la geometría. El seno de alfa es 4/5, el coseno de alfa es 3/5. Y aplico sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en X. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerza en Y? Entonces sería 600 hacia abajo, menos 600. DA va hacia abajo también, menos DA por 3/5. ¿Ok? Que sería el coseno de alfa. Hacia abajo también DC, entonces sería menos DC por 3/5, que sería el coseno de este alfa que aparece aquí. En Y, en X, perdón, que es la horizontal, sería menos 1200 hacia la izquierda. Luego hacia la izquierda tengo DA, entonces sería DA multiplicado por 4/5, que es negativa. Y para el lado positivo sería DC multiplicado por 4/5. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Si resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nos va a dar DC igual a 250 y DA es igual a 1250. Negativo, ¿no? Por lo tanto, le voy a cambiar aquí el sentido, va hacia arriba, realmente. Este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, pueden resolverlo por cualquier método, incluso hasta por calculadora de manera directa. Ok, ya tenemos entonces esas dos fuerzas. Nos vamos al nodo C. En el nodo C, que sería este, tengo las reacciones, pero yo sé que una reacción me da 0. Entonces voy a tener esta reacción que iba hacia abajo y tengo estas dos incógnitas que aparecen aquí. En el nodo C tengo dos incógnitas. Esta, que ya la había calculado, que es 250, porque es esta misma que aparece aquí. Y como me dio positivo, aquí va saliendo del nodo. ¿Ok? No tenemos que cambiar nada. Esta que sería BC, que no la conozco, y esta que va hacia abajo, que es la reacción externa, que serían 150 libras. Tengo la geometría para hallar beta, entonces coseno de beta es 4/5 y seno de beta es 3/5. Esa la geometría la sacamos de aquí. Esto vale 3, esto vale 4 y esto vale 5. Yo puedo hallar cuánto vale el seno y el coseno de ese ángulo que aparece ahí. Ok. De manera que BC, dada esta ecuación, yo puedo hallar sumatoria de fuerzas horizontales y BC tiene que ser igual a 250 libras por el coseno de beta. Y aquí lo tenemos. 250 libras por 4/5. Ese debe ser BC. Entonces BC me va a contrarrestar la componente horizontal de esta. ¿Ok? No va hacia allá, sino que va hacia la derecha. Porque me dio negativo. Porque acuérdense que aquí la sumatoria de fuerzas realmente debe ser menos 250 por coseno de 20, que sería menos 150 por 4/5, menos BC, igual a 0. Al despegar BC me va a dar negativo, lo que quiere decir que el sentido que yo tenía hacia la izquierda no es el sentido hacia la derecha. Cuando llego al nodo B, como hay dos fuerzas nada más que están actuando y las dos son colineales, la fuerza de BC tiene que ser igual a la fuerza de BA. Finalmente, se acostumbra a hacer la tablita. Aquí tenemos la tablita. Entonces la tablita colocamos la fuerza con su signo. Esto quiere decir que AF trabaja a compresión, FE trabaja a tracción,
ED, atracción. EA, carga cero. DA, a compresión. BD, carga cero. BC, compresión. DC, tracción. Y AB, compresión. Eso es un ejemplo del método de los nodos y cómo vamos a resolver los problemas de armadura. En la misma estructura podemos hacer lo siguiente como técnica de comprobación. Hay otro método que es el método de secciones. El método de secciones consiste en partir la armadura en dos y analizar un solo lado. Si la armadura es estable, si está en equilibrio, entonces el lado que estoy partiendo permanece en equilibrio cuando sustituyo cada barra que seccioné por una fuerza. Y ahí tenemos que cumplir unas ciertas condiciones que la voy a mencionar aquí. Uno, nosotros podemos seccionar, pero no podemos seccionar alrededor de un nodo. ¿Ok? Nunca vamos a poder hacer esta sección. Porque hacer esa sección es dejar una sola partícula acá, entonces no estoy haciendo nada. Para seccionar, tengo que cortar 3 barras del sistema. ¿Por qué? Porque solamente tengo 3 ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Entonces, solamente puedo tener 3 incógnitas. Entonces, puedo cortar solamente 3 barras. Como dije, nunca cortar alrededor de un nodo. Entonces, aquí estamos seccionando. Por una sección AB, separo la estructura. Voy a tomar la de la derecha y como puede verse, sería 600 libras aquí. Aquí me queda la reacción hacia abajo, que tenía de 150. Aquí corté esta barra, la sustituyo por una fuerza que vamos a llamar BA. Esta fuerza la llamamos DA y esta la llamamos ED. Y luego que separo la estructura, también he podido trabajar con la estructura de la izquierda. ¿Ok? Si trabajo con la estructura de la izquierda, voy a tener esta reacción, voy a tener esta fuerza hacia la izquierda, esta subiendo y esta hacia la izquierda. Con cualquiera de las dos partes me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Tomando esta, entonces ahora tomo momento en C. Para tomar momento en C, entonces me doy cuenta de lo siguiente. Que si tomo momento en C, esta fuerza va a pasar por C. No hace momento. Hace momento esta DA y hace momento esta ED que aparece aquí. Ajá. Si hacemos sumatoria de momento en A, antes de entrar a C, para despejar esto, esta fuerza y esta son concurrentes en A, no hace momento. Entonces va a hacer momento esta de 150 y hace momento esta de ED. La de 150 hace girar a la estructura alrededor de A en sentido horario. Entonces esto trataría de girar así. Ese momento que me genera esta fuerza azul que aparece aquí, que sería la fuerza de 150, es negativo. Mientras que este momento me genera, esa fuerza, perdón, ED, me genera un momento positivo. Entonces aquí tengo la fuerza, sería alrededor de A, tengo este que es negativo, este que es positivo, y esta que aparece aquí que es negativo, que es la de 600, que cae a la derecha. Entonces me genera un momento que va a ser negativo. Despejamos ED y tengo que es 1200 libras. Ya tendría esta. Ahora, haciendo un momento en C, voy a tener solamente esta como incógnita. Porque BA pasa por ahí, ED ya la calculé. Entonces, nos va a quedar ED multiplicado por el brazo de palanca, que es 3. Aquí lo tengo. Y es sentido positivo ese momento. La de 600 multiplicado por 4, que es sentido positivo también porque es rotación antihoraria. Luego tengo estas dos fuerzas que aparecen aquí. ¿Por qué esas dos fuerzas? Porque las estoy descomponiendo en dos. Una en la componente horizontal y otra en la vertical. La componente horizontal tiene un brazo igual a 3. La horizontal, entonces, sería por el brazo palanca que es igual a 3. Sería esta. Y la vertical por el brazo palanca que es igual a 4. Entonces sería esta. Fíjense que la sumatoria de momento en C tiene una sola incógnita entonces, que es DA. De ahí podemos despejar claramente cuánto vale DA. Y DA va a ser 1250. En el caso que estamos estudiando anterior por el método de los nodos, DA era 1250. Ok. Ya tenemos entonces cuánto vale la fuerza DA para el caso en estudio. Fíjense que esa fuerza DA
debería ser negativa. ¿Ok? Despegando de aquí. Por lo tanto, DA debe estar a compresión. Y eso debe coincidir con el método de los nodos. DA a compresión. Aquí está, negativo. 1250. Aquí le faltó un menos para que sepan en el despeje. Ok. Veamos otro problema de aplicación. Un poquito más complejo que el anterior, pero que se puede hacer igualmente. En este problema, es una valla de señalamiento. Entonces, un señalamiento está sometido a una carga del viento que ejerce fuerzas horizontales de 300 libras sobre los nodos B y C. Identifiquemos cuáles son los nodos B y C. Y 300 libras hacia la derecha. Ajá. Determine la fuerza en cada elemento de la armadura y establezca si los elementos están en tensión o compresión. Entonces, para resolver el problema, primero verificamos la estabilidad. Acuérdense que la estabilidad la verificamos por B igual a 2n menos 3. B es el número de barras. Aquí tenemos una cantidad de barras que van a ser 1, 2, 3, 4, 5 barras. Realmente tenemos 6 barras con esta, ¿no? Ya vamos a ver qué pasó ahí. Tenemos 6 barras con esta que aparece aquí. Entonces son 6 barras y 1, 2, 3, 4 nodos. 6 barras y 4 nodos. Entonces fíjense qué es lo que pasa. Si yo sustituyo el 4 aquí, 4 por 2 sería 8. A 8 le voy a quitar 3 y sería 5. Y el número de barras son 6. Entonces 6 es mayor que 5, lo que quiere decir que la estructura es hiperestable. ¿Ok? Hiperestática. Tiene exceso de estabilidad. Eso quiere decir que la barra que yo tengo acá realmente es un apoyo. ¿Ok? La estructura está apoyada en esta barra. Entonces yo puedo eliminar la barra y colocar en este punto un rodillo que tenga una sola reacción en la dirección de la barra. Si yo coloco el rodillo acá, entonces ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Ya el número de barras sería 5. El número de nodos sería igual 1, 2, 3, 4. Y entonces ahora 5, 4 multiplicado por 2, 8, menos 3 es 5. 5 igual a 5 y entonces la estructura es estable. Entonces aquí estamos haciendo un artificio, ¿ok? Un artificio físico para poder resolver el problema. De la geometría, podemos saber que como esto vale 5, esto vale 13, yo puedo saber cuánto vale el seno de este ángulo alfa. También puedo saber cuánto vale el coseno de este ángulo, porque sería 12 dividido entre 13. Entonces, tengo seno de alfa igual a 5 sobre 13, coseno de alfa igual a 12 sobre 13. Este valor de h, acá también lo podemos tener, porque ya yo tengo cuánto vale alfa. Y como esto desde aquí hasta aquí es 12 más 12, sería 24. 24 multiplicado por el coseno de alfa es igual a 22.15 pies. Y B, que es la distancia que hay desde E hasta el piso, tiene que ser igual entonces a lo que acabamos de calcular, que es 22.15 menos 13. Ese sería el valor de B, que sería 9.15. El seno de beta, que es el ángulo que tengo aquí abajo, es igual a lo que acabamos de calcular, que sería B entre cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa es 13. Entonces sería 9,15 entre 13. Y ese valor de B nos está dando 44,74. Eso es aproximadamente 45. ¿Ok? Este valor de B, de beta que tenemos aquí. La distancia AE es la distancia que hay entre la articulación A y el punto E. Es la distancia de esta barra. ¿Ok? La distancia AE la podemos calcular. ¿Cómo calculamos esa distancia AE? Bueno, eso es igual a 13, perdón, la distancia AE es entre los soportes. Esa, entre este punto y este punto. ¿Ok? Esa es la distancia. Este sería B. La distancia AE es desde aquí hasta aquí. Entonces, desde aquí hasta aquí, si este ángulo es 45 y este es 45, entonces yo puedo agarrar 13 multiplicado por el coseno de 45 y multiplicarlo por 2 para que me dé la distancia entre A y E. Eso nos da 18,38. Entonces, como puede verse, lo primero que tenemos que hacer, o sea, uno de los trabajos fundamentales para calcular las armaduras es trabajar con la geometría. Tratar de medir todo lo que podamos medir ahí que no vaya a hacer falta. Ok. Seguidamente vamos a tomar momento en E.
Vamos a ver cómo tomamos momento en E. E es este punto. Ahí hay dos reacciones. Y esta reacción horizontal pasa por E también. De manera que al tomar momento en E, hay solamente tres fuerzas que van a hacer momento. La A vertical, la de 300 horizontal en E, en B, perdón, y la de 300 horizontal en C. Nos vamos al diagrama y vamos a tener esto. Una de 300, otra de 300, que ambos momentos son negativos, y una que va a ser la reacción AB, que tiene momento positivo. Vamos a ver cuáles son las distancias que hay como brazo de palanca. Como brazo de palanca tenemos, esta de 300 tiene brazo de palanca H. H vale 22,15. Esta de 300 tiene brazo de palanca B. Pues estoy tomando momento alrededor de este punto. O sea que el brazo de palanca sería este. Sería entonces 9,15. Y la vertical tiene brazo de palanca de distancia AE. La distancia AE sería 18,38. Entonces vamos a tener menos 300 por 22,15, menos 300 por 9,15, más 18,38 por AB, que multiplica seno de 45. Ese seno de 45 sale de lo siguiente. Como AB es la fuerza de la barra, yo tengo que descomponerla en una vertical, porque la que estoy tomando es esta, y en una horizontal. Voy a tomar la vertical, entonces sería la fuerza de AB multiplicado por el seno de 45. Eso es lo que tenemos aquí. Esa sumatoria de E debe ser igual a 0. Y ahí la única incógnita que tenemos es AB. Le pegamos a B y bueno, y se acaba el problema. 722,5 libras. Cuando calculamos las reacciones en E serían las reacciones acá, ¿no? Entonces, como ya yo tengo cuánto vale esta fuerza, tengo cuánto vale esta de 300, esta de 300, yo puedo hacer sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Y en la sumatoria de fuerza en X, la única incógnita es la E horizontal, EX. Y la incógnita para la vertical es su Y. Tomamos esa sumatoria de fuerza y nos va a quedar entonces que su X es menos 89,12 y su Y 510,88. Esas serían las reacciones de la armadura. Hay muchas formas de calcular estas reacciones, ¿ok? Porque yo he podido decir lo siguiente. Si yo quiero hallar esta vertical, por ejemplo, tomo un momento en A y encuentro la reacción vertical. Esa es otra forma de hacerlo. Si quiero hallar esta reacción, tomo un momento aquí. Si quiero hallar la horizontal, como son las fuerzas horizontales, entonces tendría que hallar sumatoria de fuerza horizontal. Tengo dos incógnitas, la de A y la de E. Y puedo hallar sumatoria de momento también. Me quedarían dos incógnitas ahí. En fin, hay muchas formas. Puedo aplicar todas las estrategias que hemos visto en las clases anteriores para analizar una armadura. Vamos a analizar el nodo C. En el nodo C, que sería este de aquí arriba, yo tengo dos barras sin conocer, como incógnita. Esta carga externa la conozco. Entonces dibujo mi nodo, nodo C, con dos cargas saliendo, que la voy a considerar siempre saliendo cuando no las conozco, y esta que va hacia la derecha. Planteo la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Identifico el ángulo, por supuesto, la geometría de estos seno de alfa es 5 sobre 13 y coseno de alfa es 12 sobre 13. Y despejo cuánto vale CD y CD. Fíjense que CD me da negativo, lo que quiere decir que ahora esta CD no va hacia abajo, sino que le tengo que cambiar el signo porque va hacia arriba. El sentido va hacia arriba. Pero en las ecuaciones, en el reporte de la tabla, lo dejamos con el signo aquí porque eso me indica que está con presión. Del análisis del nodo D, que aparece aquí, perdón, del análisis del nodo D, que sería, el nodo D es este, como esta barra es 0, esta CD es igual a DE. Y como ya calculé CD a través del nodo C, entonces ya tengo cuánto vale DE. Entonces no tenemos problema en eso. El nodo E, que es finalmente donde está la reacción, las reacciones. Entonces tengo dos reacciones y tengo dos barras. Ese sería este nodo. Dos barras que serían estas y dos reacciones.
Aplico nuevamente sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y determino. Ya nada más, con sumatoria de fuerza en X, yo puedo hallar cuánto vale BE. Y BE nos da 294 libras. Pero, como yo puedo calcular también en el mismo nodo la sumatoria de fuerza en Y, calculo sumatoria de fuerza en Y, y esa sumatoria de fuerza en Y, como conozco todas las barras, toda la fuerza de la barra, esa sumatoria de fuerza en Y debería dar 0 directamente. Reporto los resultados en una tabla, como habíamos acordado, y entonces tengo que esta está compresión, esta está tracción, esta está compresión, compresión, tracción, tracción y barra 0. Eso sería otro ejemplo de cómo calcular una armadura a través de la metodología de los nodos. También podemos aplicar sección, porque en este problema yo he podido pasar una sección por aquí, cortar esta barra, cortar esta y cortar esta. Son 3 barras que estoy cortando. Y analizar la estructura, que puede ser esta que me quedó a la derecha, o puede ser la que tengo a la izquierda. El hecho es que cuando cortamos, hacemos la sección, vamos a sustituir cada barra por una fuerza. Eso es lo importante. Sustituyo cada barra por una fuerza y calculo la fuerza a través de la ecuación de momento. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Eso si lo quisiéramos hacer por sección. Bueno, y dado eso, entonces, el problema que tienen que entregar, el último problema que van a entregar ustedes, va a ser este que tenemos aquí. La armadura mostrada está formada por 12 barras de igual longitud L. Está vinculada a tierra mediante las articulaciones planas A, H y J. Si la armadura se somete al sistema de carga indicado, que es este, que aparece aquí, una sola carga P aplicada en E, determinar las reacciones en las articulaciones, cuánto valen las reacciones A, H e I, y cuál es la fuerza en las barras BG en esta barra y GD, que sería esta barra que aparece aquí. Entonces, BE, BG y GD, esta barra y esta barra. Y las articulaciones, las reacciones en todas las reacciones, en todas las articulaciones planas. Eso sería entonces lo que es armadura. Hay cantidad de problemas en el libro de armadura. Aquí resolvimos, creo que estos problemas que resolví son de los propuestos del CERWI, no recuerdo bien, pero creo que son del CERWI, no del Hibbeler, perdón. Este es un problema que creo que ese problema es del Merian, me parece que allí lo he visto. Y bueno, eso sería la clase de armaduras. Y es la última clase de mecánica racional. Cualquier duda que tengan ustedes sobre las armaduras que vayan a resolver, me envían la foto por WhatsApp y por ahí hacemos la consulta.